Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué grato volver a encontrarnos en este día domingo para que podamos reunirnos delante del Señor y escuchar su palabra. Hoy hay dolor en mi corazón por la tragedia que ocurrió en esta semana, el día lunes. Estamos viendo por todos los noticieros el sufrimiento, el dolor de muchas personas que lloran porque han perdido familiares, han perdido familias enteras, y también otros que lloran por sus posesiones materiales que han perdido. Sea lo uno, sea lo otro, es duro ver cuando ocurren situaciones de esta naturaleza. Ya el Señor Jesucristo nos había prevenido que iban a haber todo este tipo de situaciones, de terremotos y todo esto. Y creo que esto nos lleva a entender que no debemos esperar que ocurran cosas. Tenemos que hacer nosotros algo así como oraciones preventivas. Que sea el Señor cuidándonos, guardándonos, pero lamentablemente por nuestra condición estamos más inmersos en las situaciones materiales que nos rodean, en nuestra vida diaria que estamos viviendo, que nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos del propósito que Él tiene con nuestra vida. Yo te pido que por favor te unas conmigo en oración y que hoy pidamos que el Señor nos hable, pero al mismo tiempo que su misericordia se extienda a todos esos pueblos en donde hay dificultades en este momento. Padre amado, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa. Hay algo, Señor, que siempre es eficaz, y es que nos unamos, tu pueblo, tu iglesia, a orar a ti, a clamar a ti, Señor, por esa misericordia que tú tienes dispuesta para todos nosotros. Hoy nos colocamos en tus manos, Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que mires con ojos de benignidad a la República de Colombia. Que tú mires, Señor, a todas esas personas que han sido, digamos, personas que han padecido estas circunstancias, Señor, de ese terremoto que estremeció a nuestra nación. Hoy te pedimos, Señor, que se abran caminos de transformación y de bendición, que todo esto sea tomado para bien. Nosotros sabemos, Señor, que tú puedes hacer milagros en medio de estas circunstancias, y tal vez esta crisis de hoy se pueda convertir, Señor, en el cambio y en la transformación de muchas vidas. Hoy te pedimos, Señor, que tú les bendigas. Hoy te pedimos que tu gracia descienda, Señor, en todo ese vasto territorio. Que bendigas a cada una de esas personas, que aquellos que no creen en ti puedan comenzar a creer en ti en virtud de las cosas que ocurren. Y aquellos que creen en ti, Señor, que cada día se fortalezcan más y que cada día el poder de tu Espíritu sea guiándolos y fortaleciéndonos. Ahora, Padre bueno, hoy te pido que tu palabra fluya a todo tu pueblo. Que tu palabra llegue a cada uno de mis hermanos. Que tú, Señor, le bendigas grandemente. En tu gracia, en tu paz, con tu amor, con toda tu benignidad. Señor, salva la tierra. Bendícenos a todos, Señor, porque toda esta humanidad te necesita. Y nosotros clamamos, oh Dios amado, para que puedan darse avivamientos, puedan darse, Señor, movimientos tales que la gente pueda comenzar a creer y a buscar este Dios vivo que nosotros tenemos. En tu amor, Jesús, te damos gracias, y unánimes juntos, en el poder del Espíritu Santo de Dios, decimos amén, amén y amén. Gloria sea a tu nombre. Amados, me gozo poder estar con ustedes a través de este medio y sobre todo llevando esta pequeña serie que lleva por título Conducta Cristiana 12 como nosotros. Cuando nosotros estamos mirando la vida, el comportamiento, las actitudes, la conducta de cada uno
de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, lo que Él quiere es que nosotros miremos y revisemos la manera como era cada uno de ellos. Habíamos dicho que tal vez si nosotros nos hubiesen mandado a hacer esa labor, hubiésemos escogido los sumos sacerdotes. Conocían, eran entendidos, pero tal vez nosotros hubiésemos llegado a pensar que todos tendríamos que ser sumos sacerdotes para ser escogidos. Lo que el Señor quiere decir es que Él escoge, como dice la palabra, de lo más vil y menospreciado. La palabra dice que Él escogió hombres comunes y corrientes. Y cuando decimos esto, estamos diciendo que Él escogió hombres con defectos, así como nosotros tenemos defectos. Pero los escogió sencillamente porque Él quería mostrar lo que Él podía hacer, cambiar y transformar en aquellas vidas que se entregaran a Él. Ellos fueron, diciéndolo de esta manera, fueron los primeros que entraron en ese laboratorio transformador de Jesucristo. Lo que Él quiere ahora que nosotros podamos entender es que Él está interesado, más que en cualquier otro tipo de problema, en que tú seas la solución. Él está ahora interesado, tal vez no en resolver cualquiera que tú hoy estés necesitando. Él está interesado en transformar tu vida, en transformar tu carácter. Las cosas que nosotros tenemos se deprecian, se acaban, simplemente se dañan, pero un carácter te va a ti a durar el resto de la vida, en toda la eternidad. Vamos a viajar con Él al cielo. Y es justamente lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Con este carácter no podemos entrar a los cielos. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, lo ideal hubiese sido que inmediatamente nosotros muramos y nos vamos al cielo. Ya salimos de este asunto. Pero sin embargo estamos aquí. Y estamos aquí para que comencemos este proceso transformador de nuestro carácter. Estamos aquí para que podamos darnos cuenta que la mano de Dios en nosotros va cambiando y transformando nuestras actitudes, nuestra manera de pensar y nuestra forma de hacer y aún aquello que nosotros deseamos. No se trata de que nos laven el cerebro, se trata que nos lavan el corazón, que nos lavan el espíritu y que nosotros resucitamos a esa nueva condición que Dios quiere colocar en cada uno de los hombres. Él quiere colocar todo esto nuevo, distinto, justamente para que nosotros podamos entender la vida. Cuando nosotros no estamos en Cristo, entonces no vemos las cosas. Por eso Él dijo que Él era la luz del mundo. Porque a través de Él nosotros podemos ver las cosas que sin Él no podemos verlas. Y es lo que pasa en toda la humanidad. La humanidad está viendo lo que allí en la naturaleza de cada uno puede ver. Pero cuando nosotros estamos en Cristo nos damos cuenta de la cantidad de errores que se cometen. Nos damos cuenta de los comportamientos inadecuados. Nos damos cuenta que verdaderamente actuamos como si fuéramos pequeños animalitos. Porque no tenemos la luz que Dios nos da a través de Jesucristo. Y es eso precisamente lo que muestra justamente esa justicia divina. Sería fácil enjuiciarnos a nosotros simplemente con la naturaleza que nosotros tenemos. Pero el Señor pensó que era necesario en un tiempo prudente enviar a su Hijo para que a través de Él iluminara la vida de la humanidad y que pudiéramos tener allí, en la palabra de Dios, todos estos acontecimientos y para que usted y yo, poniéndolos en práctica, nos demos cuenta que verdaderamente todo esto es real. A veces nosotros dudamos porque queremos dudar, pero qué bueno sería que nosotros pudiéramos experimentar y poder decir, bueno, voy a hacer esto a ver qué pasa, para que entonces podamos convencernos que la palabra de Dios es verdadera, es viva y es eficaz. Que la palabra de Dios no regresa vacía, que hace aquello que Dios ha determinado. En días pasados hemos visto algunos de los discípulos que hemos tomado como referencia. El primero fue Andrés y la lección es que tenemos que brillar en el lugar donde Dios nos ha colocado. A veces tenemos problemas de autoestima,
A veces pensamos que no tenemos la capacidad y miramos a los demás y no nos miramos a nosotros. Dios quiere que tú entiendas que Él te creó y que Él no hace nada malo. Todo lo que Él hace es bueno y bueno en gran manera. En segundo lugar, estuvimos viendo acerca de Tomás, Tomás el incrédulo, el Dídimo, nuestro gemelo. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos esos rasgos de incredulidad. Muchas veces nosotros tenemos fe y de repente cuando no encontramos la respuesta de Dios, cuando no nos da lo que nosotros queremos que nos dé, inmediatamente se baja. Inmediatamente nosotros dejamos de creer. Somos así, somos intermitentes. Y Dios quiere que nosotros podamos vernos porque esa es nuestra naturaleza. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de Judas. Tan cerca de Cristo, pero muy lejos de Él. Por una sencilla razón. Tenía el corazón completamente endurecido. A veces nosotros podemos ir a las comunidades, podemos ir a la iglesia, podemos incluso hasta leer la Biblia. Pero si nuestro corazón está endurecido, siempre vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y lamentablemente hay muchos hermanos que están acostumbrados a hacer las cosas a su manera. Pueden escuchar miles de sermones, pueden escuchar los mejores predicadores, pueden hacer muchas cosas, pero siguen viviendo a su propio ritmo. Y nosotros tenemos que vivir al ritmo que Dios ha determinado para nosotros a través de Cristo. Hoy nosotros vamos a tener ahora un invitado especial que es el apóstol Juan. Hoy el título de esta predicación es Juan, de hijo del trueno a apóstol del amor. Yo te invito para que abras tu Biblia en el libro de Marcos, Evangelio según Marcos, en el capítulo 3, versículo 13 al 17. Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 17, vamos a leer esta porción. Dice aquí elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Sabe qué está diciendo? Él escogió a cada uno de ellos. Y todavía sigue siendo así. Él nos escoge a cada uno de nosotros. Y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Amado, esta es la palabra del Señor. Nos encontramos con que Juan era apodado Boanerges porque era hijo del trueno. Eso significa, es el simbolismo que tiene esa expresión Boanerges, significa hijos del trueno. Ahora, ¿qué idea te da que una persona le digan de esta manera que es hijo del trueno? Bueno, imagínate cómo es un trueno. Un trueno tiene un carácter impetuoso, fuerte. Tiene un carácter que conmueve. Y lo que estaba diciendo el Señor era que Juan era un hombre lleno de pasión, era un hombre lleno de celo, era un hombre que cuando se proponía hacer algo, lo hacía. Era un hombre determinado, era un hombre decidido, era un hombre fiel, era un hombre que quería hacer las cosas con excelencia, quería retumbar en medio de todos. Y creo que muchos de nosotros tenemos ese tipo de características. Tal vez queremos ser ese tipo de personas, y dentro de ese Boanerges lo que realmente sobresale es que Juan sencillamente era un hombre con un profundo celo por las cosas que él hacía y por las cosas que amaba. Entonces lo estamos viendo a una persona que tenía un celo profundo, pero era un celo natural. Es el celo de nuestra naturaleza caída, es el celo en nuestra propia naturaleza. Tal vez tú conozcas personas que son celosas por lo que hacen, son muy cuidadosos y no permiten que nadie intervenga.
Simplemente dicen las cosas que sienten y las expresan de esa manera y ellos defienden lo que están diciendo y lo que están pensando. Hay muchas personas que tienen estos comportamientos psicológicos que rigen su conducta en virtud de creer y confiar plenamente en lo que ellos saben y en lo que ellos tienen dentro de sí. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos celosos. Dios quiere que nosotros podamos ser esas personas fieles, esas personas esforzadas. Él quiere que nosotros podamos esforzarnos y ser valientes, que podamos, si de alguna manera no podemos resolver un asunto, seguir avanzando y seguir creyendo que Dios está con nosotros. Dios quiere gente que sea celosa de su palabra y de su verdad. Dios quiere sentir personas que son celosas por la verdad de Dios y poder transmitir la verdad de Dios. Y que sean personas celosas que no están aceptando la mentira que quieren inculcarle a muchas personas. Pero el asunto está en que nuestro celo natural no opera en ese sentido. Nuestro celo natural es distinto. Mira, hay una situación en Lucas, en el capítulo 9, versículo 54, en donde cita lo siguiente. Dice la palabra del Señor: viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Miren lo que están diciendo. El Señor los había mandado a unas aldeas en Samaria. Resulta de que los habitantes de esa aldea no permitieron que ellos llegaran. No les interesaba lo que ellos querían transmitir. Y entonces la respuesta de ellos simplemente fue: si no nos aceptan, entonces acábalos. Si no los aceptas, Señor, bórralos de la tierra. Así como Elías hizo descender del cielo fuego en aquel altar, pero entonces que ahora descienda sobre toda esta gente. Mira la actitud que ellos tuvieron. Es un celo que viene de nuestra naturaleza caída. El Señor Jesucristo dijo: el celo de tu casa me consume. Fue cuando Él llegó en aquellos momentos y encontró la cantidad de mercaderes y cambistas que estaban en el templo. Habían convertido la casa de Dios en un mercado. Y entonces el Señor sintió y dijo: el celo de tu casa me consume. Pero Él no golpeó a nadie. La palabra dice que volteó las mesas de los cambistas. Quitó todo aquello que realmente estaba ofendiendo a Dios. Pero no tocó a ninguno. Justamente aquí hay una gran diferencia entre el celo divino, el celo de Cristo y el celo de Juan. El celo de su hermano Jacobo. El celo de los Boanerges. Es un celo desproporcionado. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza no podemos obrar como Dios quiere. Y creo que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque muchos de nosotros a veces rechazamos a personas. Muchos de nosotros a veces estamos caminando por la calle y de repente vemos a una persona tirada en un andén, drogada, borracha, cualquier cosa así. Y simplemente nos hacemos un lado, porque sentimos que esa persona está afeando el paisaje. Sentimos que no podemos nosotros acercarnos siquiera porque nos podemos contaminar. Y tenemos que tener cuidado, porque justamente ese es parte de ese celo de nuestra naturaleza caída. El celo de Dios es completamente distinto. El celo de Dios no es que ame las cosas malas, no. Rechazamos las cosas malas, pero nosotros amamos a las personas. Y ese es el punto donde el Señor nos quiere llevar. Es muy fácil que nosotros odiemos en el mundo. Es muy fácil, nosotros vemos personas que blasfeman, personas que hacen daño, personas que hacen maldades, personas que piensan horrible, que hablan horrible, personas que blasfeman en contra de Dios. Es muy fácil realmente odiar a esas personas, pero nosotros tenemos que aprender a odiar lo que esas personas dicen o hacen, pero amar al ser humano. Y es allí donde el Señor quiere que nosotros caminemos. Es allí donde el Señor quiere que nosotros aprendamos a madurar. Por eso el título era un hombre
fuerte, era un hombre como un hijo del trueno, era un hombre fuertísimo en su carácter. Y luego se convierte en el apóstol del amor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue esa transición? ¿Qué fue lo que hubo? Porque el Señor quiere mostrarnos que tal vez de pronto tú caes en algún momento en ciertos desatinos, pierdes el control de tu carácter, de tus emociones, y a veces dices, haces y reaccionas de la manera que a ti no te gusta reaccionar. Pero Dios quiere que tú entiendas que todo esto es un proceso. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él comienza justamente a trabajar en esas áreas caídas, en esas áreas rotas, en esas áreas que nosotros todavía no hemos podido realmente arreglar. Y es ahí donde Él está esperando para que nosotros lleguemos y entendamos que lo que tenemos no es bueno. Y poder decirle, ayúdanos, Señor, a superar esta condición, porque nosotros queremos ser celosos, pero queremos ser con el celo de Jesucristo. Y creo que este es el punto básico que nosotros tenemos que estar mirando en este día. Los zebedeos eran hombres de mucha fe. Imagínense que ellos dijeron, vamos a orar, Señor, ¿quieres que oremos para que baje fuego del cielo? O sea, se necesita bastante fe para poder creer que una oración que ellos hicieran iba a caer fuego del cielo. El problema de ellos era que no tenían amor al prójimo. Y creo que ese es un problema que tenemos muchas personas. Es más, vamos a ser más directos. Creo que ese es un problema que tenemos muchas personas que nos llamamos cristianos. A veces somos indiferentes con la gente. A veces no nos preocupa la condición de las otras personas. Simplemente si yo estoy bien, entonces estoy bien. Lo demás no interesa cómo esté. Aún en nuestras oraciones son muy cerradas. Casi siempre estamos pidiendo para nuestro beneficio. Y una que otra vez de pronto pedimos por aquella persona, o por esto, o por aquel, pero siempre nos vincula algo de interés en esa persona. Nosotros tenemos que mirar mucho más allá. El Señor a usted lo ha escogido. El Señor nos ha escogido para hacer una tarea. Estas personas fueron escogidas precisamente para hacer una tarea. La iglesia ha sido escogida para poder desarrollar una tarea aquí en la tierra. Dios no está buscando gente religiosa. Ahí habían cualquier cantidad de religiosos, pero no fue a ellos. Porque el problema que tienen los religiosos es que piensan que están muy bien, que no necesitan cambiar absolutamente nada. Por eso terminaron matando a Jesús, porque el celo de ellos era ese celo natural. Simplemente estaban pensando de que este hombre les estaba robando. Aquella gente que iba al templo, ya no iban al templo, ahora querían buscarlo a él. Y fíjate, todo ese celo se convierte en envidia, todo ese celo se convierte en deseos terribles. No solamente le pasó a aquellos, también nos pasa a nosotros si no tenemos cuidado. Dios quiere que seamos celosos de su obra, que seamos hijos celosos, cristianos celosos de la verdad de Dios. Pero tiene que ser a la manera de Dios y no a nuestra manera. Tiene que ser justamente con la naturaleza de Cristo y no con nuestra naturaleza caída. Creo que la pregunta que tenemos que hacernos hoy para poder comenzar a cambiar nuestro enfoque y pedirle a Dios que cambie ese diseño que está en nosotros roto, caído, y entonces entremos dentro del diseño de lo que Dios ha determinado que nosotros seamos, y poder pedirle que nos diga qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a esa condición de tener un celo conforme el corazón de Cristo. Lo que tenemos que preguntarnos hoy son dos cosas importantes. Número uno, ¿qué produce el celo natural del hombre? ¿Qué provoca? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que acciona? ¿Qué produce aquello? El celo natural nuestro, en nuestra condición caída. ¿Y qué debemos hacer nosotros para tener el celo de Cristo? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? ¿Cuál es el comportamiento que debemos tener para poder accesar a esa condición de tener el celo de Cristo? Vamos a responder la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué produce el celo natural nuestro?
así tal cual como nosotros vivimos sin Cristo, ¿qué produce el celo natural del hombre? Lo primero que produce el celo natural es que nos convierte en fanáticos. Creo que nosotros estamos viendo de hace años esa guerra tan terrible que hay entre Irán, Irak y el pueblo judío. Es una guerra de nunca acabar. Es un odio terrible. Y pensar que Abraham, la palabra Abraham, el hebreo, la palabra hebreo dice del otro lado del río, vino acá y entró a la tierra de Canaán. Y de ellos derivan de todos estos. Resulta de que son familia. Pero las cuestiones religiosas nos vuelven tan fanáticos que nosotros no atendemos a la verdad de Dios. Simplemente atendemos a lo que nosotros queremos imponer. Por eso las pasiones sin la luz de Dios, sin la luz de Cristo, son peligrosas, porque nos convierten en ciegos, ciegos que no miramos razones, no miramos absolutamente nada, sino que simplemente, si tú no estás de acuerdo con lo que yo hago, si tú no estás de acuerdo con lo que yo creo, si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, entonces tú te conviertes en mi enemigo. Y lamentablemente se han levantado tantas guerras religiosas, cada quien defendiendo lo que cree y lo que piensa. Eso es lo que provoca el celo natural en el hombre. Y este es uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo. Cuán difícil es ponerse de acuerdo con otras personas. Cada quien está defendiendo lo que más le interesa, independientemente que sea justo o injusto. Eso es lo que hace el fanatismo. Lo mío con razón o sin ello. Y queremos imponer nuestra voluntad. Era lo que estaba sintiendo Juan y Jacobo en aquel momento. Como no nos quieren a nosotros recibir, pero nosotros tenemos la verdad, entonces, Señor, vamos a pedir que caiga fuego del cielo y los acabamos. Si no nos ponemos de acuerdo con la gente, entonces la gente se convierte en nuestros enemigos. Por eso, lo primero que provocan esos celos nocivos, esos celos en nuestra naturaleza caída, es precisamente que nos convierte en fanáticos. En segundo lugar, el celo natural nos convierte en perseguidores. Mira lo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3:6. Es algo que está allí en la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible. Esto era lo que decía el apóstol Pablo. Cuando Pablo se llamaba Saulo, él tenía una verdad engastada en su corazón. Todos aquellos que no caminaban conforme a la ley, todos aquellos que no hacían lo que los judíos habían proclamado, entonces aquellos se convertían en enemigos acérrimos de los judíos. Pablo fue comisionado para que pudiera acallar todas aquellas voces. Y más cuando comienza ahora el movimiento cristiano. ¿Quiénes eran estos cristianos que estaban hablando de que Dios había venido del cielo en forma de hombre a poder ordenar las cosas aquí en la tierra? ¿Quiénes eran? No cabía en su mente que esto fuera posible. Entonces se convirtió ¿en qué? En un perseguidor. El celo por aquello que él creía. El celo por aquello que él defendía como la verdad plena y absoluta hacía que él se convirtiera en un perseguidor, en un asesino, porque esto era lo que era en aquel momento Saulo. Cuando el Señor lo confronta camino a Damasco, entonces él se da cuenta que había estado completamente equivocado. ¿Cómo era posible que ese Dios vivo se le había presentado y le había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es que tú des coces contra el aguijón, que te estás haciendo daños a otras personas. Y entonces Saulo entendió que era una revelación. Y de ahí en adelante comenzó a estudiar todos los eventos y todos los hechos que había hecho Jesús, ahora comparándolo con toda la escritura establecida hasta ese momento.
Entonces Saulo llegó a la conclusión que estaba completamente equivocado, que se había convertido en un perseguidor terrible de personas inocentes. Y entonces Saulo tomó la decisión de llamarse Pablo. La palabra Pablo significa pequeño. Se sintió tan pequeño por todo lo que había hecho y por lo que había ignorado. Se dio cuenta que se había convertido en un perseguidor. ¿Sabes? El celo, conforme a nuestra naturaleza, nos puede convertir en perseguidores. Personas que de pronto te caen mal porque simplemente no hablan como tú hablas, no piensas como tú piensas. Tal vez no van a la iglesia que tú vas. Caminan como caminan o se visten de la manera que se quieran vestir y entonces todo esto te desagrada. Estoy seguro que te pasa. Te lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está allí esa condición de nuestra naturaleza. Y lo que el Señor quiere es que tú te des cuenta, que tú lo veas, porque a veces son situaciones que no nos damos cuenta. Es que es mi forma de ser, es que yo soy así, a mí todo el mundo no me gusta. Y resulta que tenemos en el corazón un sentimiento de perseguir a aquellos que no están conformes o igual a lo que nosotros pensamos. Así que nosotros tenemos que entender, y esto tiene ¿qué te digo? Tienes que mostrarnos la verdad. Nosotros miramos y defendemos la verdad. Eso es lo que nosotros hacemos, pero amamos al pecador. Amamos a las personas. Es lo que el Señor a nosotros nos enseñó. Él odiaba sus prácticas, la manera como se comportaban, pero amaba a cada persona. A cada persona él la veía con un potencial de ser cambiado, así como tú. Llegó un momento en que tú no conocías a Cristo y te comportabas de una manera equivocada. Pero luego que conociste a Cristo, entonces comienza a cambiar tu mentalidad, comienza a cambiar tu manera de pensar, comienza a cambiar tu forma de ser. Y ahora te das cuenta que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Pero muchas veces se permanecen las antipatías de las personas contra ellas porque no hacen lo que nosotros hacemos. Acuérdate que estamos en una condición de libre albedrío. Pero nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros amemos por encima de cualquier circunstancia y de cualquier defecto. Dios no nos llamó para que seamos jueces. Nos llamó para que seamos médicos. Para que nosotros podamos, oye bien, sanar aquello que está enfermo. Y no podemos sanar aquello que está enfermo si nosotros sentimos antipatía. Mira lo que dice en Proverbios en el capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dios quiere que tengamos misericordia. Todos somos personas caídas. Nosotros estamos en un proceso de restauración. No hemos llegado al máximo. Estamos caminando. Y tenemos que tener en cuenta eso. La verdad de Dios y los principios no son negociables. Pero hay que tenderle la mano al que está caído. Por el hecho de que yo le tienda la mano al caído, no quiere decir de que yo estoy aceptando lo que esta persona piensa o dice. Simplemente estoy mostrando el amor de mi Señor que ha colocado en mi corazón. Creo que la palabra dice claramente que por nuestros frutos seremos conocidos. ¿Cuáles son los frutos que dio Pablo después de su conversión? Llegó hasta entregar su vida por el Evangelio del Señor. Por amor a todas estas personas. Entonces pregúntate, ¿qué hizo que este tal Pablo se quedara allí en todos estos lugares padeciendo peligros y persecuciones? Simplemente porque él se llenó del amor de Cristo. Entendió que era necesario que podamos ver a nuestros semejantes como personas potencialmente señaladas por Dios para cambiar sus vidas. Y que el odio no puede hacer esa obra. Si nosotros odiamos y rechazamos a las personas, nunca vamos a poder hacer la obra. No espere que encuentres personas igual a ti. Antes, por el contrario, qué bueno que hayan personas distintas de ti, porque entonces tienes la posibilidad de poder sembrar lo mejor de ti en esas personas.
En tercer lugar, mis hermanos, el celo en nuestra naturaleza caída nos convierte en rencorosos vengadores. No podemos usar nuestra posición de cristiano para odiar a los incrédulos. Y estamos odiando simplemente a esas personas porque no creen. Debemos odiar el pecado, pero debemos amar a la gente. La autoridad que nos fue dada fue para bendecir, no para maldecir. Dios, cuando nosotros llegamos a Él, nos da una autoridad maravillosa. Por eso la gente que no sigue a Cristo te busca y te dice: ora por mí, ora por mis hijos, mira que tengo esta situación. Te escriben de pronto por el Facebook y te dicen: ¿por qué no oras por mi abuelita que está enfermita? Porque esas personas saben y sienten que tú estás más cercano de lo que Dios quiere. Y a veces nosotros olvidamos eso. Pero nosotros tenemos que utilizar esa autoridad que nos fue dada justamente para cubrir multitud de pecados, para poder ayudar a la gente. No permitas que tú te puedas convertir en una persona rencorosa y vengativa. Es fácil que nosotros nos volvamos de ese tipo de personas porque alguien hizo algo en contra nuestra, porque habló mal, porque nos señaló. Y entonces sentimos en nuestro corazón que odiamos a aquella persona. En cuarto lugar, ese celo de nuestra naturaleza caída nos convierte en personas egoístas. Una de las cosas más tremendas que ocurre dentro de la iglesia es justamente ese celo por nosotros mismos. A veces nos sentimos nosotros que somos los mejores en la iglesia. ¿Tú has conocido personas así en la comunidad? Yo me imagino que has conocido a varios. Porque esto es un mal que se extiende por todos lados. Ahora, la persona que cae en esto muchas veces ni cuenta se da. Pero a veces hay personas que se sienten que son mejores que los demás. Son las personas que sienten que aman más a Dios que los otros. Son las personas que sienten que tienen una unción especial por encima del resto de la gente. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente: aquel que tiene una unción especial la muestra amando al resto de los demás. No simplemente creyéndose y engriéndose de que es mejor que el resto de la gente. Y lamentablemente hoy en nuestras iglesias hay cantidades de este tipo de personas. Son amantes de los primeros lugares. Y creo que ellos se sienten que son los primeros porque Dios los ama a ellos más que a ti. A veces pensamos eso. Pensamos que somos los hijos predilectos de Dios. Bueno, yo te tengo algo que decir. Dios no tiene hijos predilectos. Dios tiene hijos. Dios nos ama a todos porque Él nos creó a todos. Pero a veces en nuestra mente entran ese tipo de sentimientos. A veces nos sentimos que somos los verdaderos defensores de Dios. Que nosotros sí defendemos la palabra de Dios, que nosotros somos los más enjundiosos, que nosotros somos los más firmes, que no damos un paso atrás. Y entonces todo eso hace que nosotros veamos a las personas, a los demás, a nuestros hermanos, como poca cosa. Como personas que no están realmente a la altura de nuestra condición. Eso provoca el celo equivocado. No vemos los defectos en nosotros, pero sí estamos viendo los defectos en los demás. Tal vez tú tengas amigos de la iglesia, a veces no sé, hacemos como son las charlas santas. Y esas charlas santas terminamos hablando mal de muchas otras personas, de las cosas que nosotros estamos viendo. Pero bien dice la palabra de Dios que el ojo mira siempre hacia afuera. Y no nos damos cuenta de las cosas que tenemos nosotros dentro de nuestro corazón. Eso es lo que provoca el celo que sale de nuestra naturaleza caída. Comenzamos a señalar, a criticar, a juzgar. Comenzamos a decir de aquel, del este y del otro, por lo que realmente estamos diciendo es que nosotros somos mejores que los demás. Cuando tú hablas mal de alguien, lo que estás diciendo es que tú eres mejor que esa persona. Y eso lo provoca ese celo equivocado y nocivo. Y por eso el Señor nos está mostrando. Por eso el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo. Por eso nos está hablando de conducta, porque el Señor quiere cambiar
nuestro comportamiento, pero no se puede cambiar el comportamiento si nosotros no nos damos cuenta qué es lo que estamos nosotros haciendo equivocadamente. ¿En qué nos estamos nosotros equivocando? Tú tienes que entender que tú eres realmente el propósito formativo de Dios. Nosotros estamos en esta tierra y venimos deformados. Y Dios quiere cambiarnos, transformarnos, moldearnos a su condición. Por eso, el problema del celo natural es que nos convierte en personas sectarias. Sentimos que somos, fíjate por ejemplo, ¿cuántas divisiones hay dentro de la iglesia cristiana? Piensa. Y entonces comenzamos a compararnos. Y es que la iglesia a la que yo voy es mejor que a la iglesia donde asiste el otro. Y esa iglesia de allá no se compara con lo que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos la más grande visión de Dios. Dios nos ha dado la visión más grande. Todo aquello que tú permitas que entre a tu cabeza sin que tú realmente lo presentes delante de Dios te puede convertir en una persona grosera, celosa, que va a hablar mal incluso del cuerpo de Cristo. ¿Has escuchado historias de las iglesias? Yo me imagino que cantidades. Nosotros no nos comportamos como un cuerpo de Cristo. Es como si de pronto tu brazo derecho hablara mal del izquierdo. Entonces él piensa y dice, bueno, hay que mocharlo porque es que no hay habilidad en ese brazo, pero este brazo lo hace todo. Es lo mismo lo que estamos haciendo. Estamos destruyendo cuando el celo natural es el que tenemos en nosotros. Ese celo de nuestra naturaleza caída hace que nosotros hablemos mal de las partes del cuerpo de Cristo. Entonces pensamos y decimos que la hermana no canta bien, o que el hermano tiene mala voz, o que ese sonido feo, pero por allá en la otra iglesia, allá sí se parece que están cantando los ángeles. Terminamos comportándonos así. Eso es el celo que llevamos dentro. Queremos que las cosas sean a nuestra manera, que nosotros tenemos la mejor visión, que nosotros en lugar de unirnos estamos compitiendo. Lo que no entendemos es que Dios revela su presencia y su gracia a los corazones humildes. Ese es el punto clave. No es lo que tú pienses, no es lo que yo crea que yo soy. A veces pensamos que somos menores o inferiores a este porque hacemos aquello y aquellos lo hacen en gran escala. El Señor es que decide qué haces tú. Tú lo que tienes que ser es celoso por hacer las cosas bien. Por eso el celo natural no permite que tengamos el corazón sano. Eso es lo que el Señor está mostrando a través de Juan. Pero Juan tuvo un cambio tremendo. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Qué fue lo que hizo el Señor que este hombre llegara a una edad tan avanzada? Fue el último de los apóstoles que partió con el Señor. Y sus últimas palabras siempre eran: hijitos, ámense los unos a los otros. ¿Qué fue lo que hizo cambiar a este hombre? Porque nosotros necesitamos que Dios cambie realmente nuestro corazón. No que seamos hipócritas, que nosotros estemos mostrando que amamos cuando en verdad no amamos a nadie. Y tenemos que comenzar por revisarnos. Por eso el Señor escogió a estas personas, porque son como una especie de un espejo en donde podemos vernos. Yo sé que hay personas arrogantes, chocantes, que pueden caernos mal. El asunto es que tú no permitas que ese sentimiento galope en ti, porque entonces vas a comenzar a desear lo peor a esas personas. Y de pronto lo dices con frases como, por ejemplo, yo sé que el Señor tendrá sus pruebas para esa persona. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que lo que tú quieres es que esa persona tenga un enfrentamiento difícil de circunstancias y le vaya mal. Eso es lo que sale de nuestro corazón. A ese celo es que el Señor se está refiriendo. A ese sentimiento que hace que nosotros, en lugar de hacer el bien, estemos mirando hacia lo malo de los demás y deseando que Dios los castigue.
Tenemos que ser benignos. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos hacer para tener el celo de Cristo? Escúchame bien. Graba todo esto primeramente. Escríbelo si puedes. Debes tener presente que fuiste escogido por Jesús. Así como estas personas fueron escogidas por Él, nosotros debemos tener presente que Él nos escogió a nosotros. Escucha lo que dice la palabra en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Fuiste escogido por el Señor. De pronto tú dices, oye, pero esas eran las palabras para aquellos 12. Bueno, vamos a mirar lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escúchame, tú no escogiste a Dios. Él te escogió a ti. Y creo que aquí es que donde tiene que estar nuestro entendimiento, comenzando a carburar, entendiendo que si Él a mí me seleccionó, si Él a mí me señaló, es porque va a hacer algo grande en mí para que yo haga esa voluntad de Él. Entonces yo debo estar más que todo fijándome qué es lo que Dios quiere hacer en mí para poder hacer lo que Él quiere que yo haga, en lugar de estar yo señalando, criticando y ofendiendo al resto de gente. ¿Me estás comprendiendo? Lo que el Señor quiere que tú entiendas es que Él te escogió. Ahora, ¿qué tienes que pensar? Jesús nunca ha hecho una mala elección. Si te eligió a ti, es porque va a hacer un trabajo especial a través de ti. Y eso tienes que entenderlo. Tal vez de pronto estás pensando en Judas como una equivocación. No, era que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado. Todos estos detalles están marcando un encadenamiento profético para poder mostrar que las cosas se hacen a la manera de Dios y no como nosotros creemos. Por eso tienes que entender día a día que Jesús no ha hecho nunca una mala elección, que fuiste escogidos para amar. Si amas a Dios y no amas al hermano, ¿sabes qué pasa? Que entonces tú estás demostrando que no conoces a Dios. Si tú dices amar a Dios y no amas a tu prójimo, no has conocido a Dios. Pero cuando yo amo a Dios, entonces yo por naturaleza de ese amor que siento hacia Él y en la reciprocidad de su amor, yo comienzo a amar a mi prójimo. Y amar a mi prójimo son todas las personas, independientemente que crean o no crean, independientemente de su condición, de su mentalidad, yo debo amarle. Porque yo debo entender que esas personas no dan lo que tú quieres sencillamente porque no lo tienen. Ahora, qué bueno sería que nosotros oremos por todas esas personas, por aquellas cosas que no tienen, para que en su bendita benignidad el Señor pueda derramar sobre ellos esta condición y puedan ser personas transformadas. Tú has sido escogido para que Dios te cambie el carácter. ¿No te moriste cuando hiciste la oración de fe? Porque el Señor te está diciendo, es necesario cambiar tu carácter. Dios está interesado en eso, en cambiar tu mentalidad. Entonces has sido escogido para eso. Él te escogió porque puede ver lo bueno que puede hacer en ti y a través de ti. ¿Me estás comprendiendo? Te escogió porque Él puede ver lo bueno que puede hacer en ti y a través de ti para los demás. En segundo lugar, mi hermano, ¿qué debemos hacer para tener el celo de Cristo? En segundo lugar, tener momentos de intimidad con Jesús. Esos momentos de intimidad son los que nos cambian. Creo que tú has leído acerca de que Juan se recostaba al pecho de Jesús. Imagínate. Había tanto amor en él, para él, que él se recostaba. Era como si quisiera escuchar el latido del corazón de Dios. Cuando hablamos de intimidad, se refiere justamente a eso. Nosotros debemos anhelar, buscar, en que queremos nosotros escuchar los latidos del corazón de Dios para que nos diga qué es lo que nosotros debemos hacer. Por eso tenemos que entender que los momentos de intimidad con Dios nos cambian. Tu transformación se da cuando tú estás de rodillas delante del Señor.
Toda transformación se da cuando nosotros estamos de rodillas. Nuestro carácter se forma de rodillas en lo íntimo. Los momentos de intimidad con Dios muestran cuánto tú deseas ser transformado. Así de sencillo. A veces nosotros le decimos a la gente, ore, 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 pero realmente lo que tú tienes que entender que de ti depende la transformación en virtud de ese acercamiento que tú tienes en intimidad con Dios. ¿Cuánto deseas tú ser cambiado? ¿Cuánto deseas tú ser la persona que Dios quiere que tú seas? Bueno, tú tienes que tener esos momentos de intimidad cada día más y más, porque ellos van a demostrar que tú tienes el anhelo y el deseo de ser transformado. ¿Te has dado cuenta que tienes que cambiar tu manera de ser? ¿Te has dado cuenta que tú tienes que ser una persona completamente distinta? Que tienes que mostrar la conducta de Cristo, no solamente una fe en Cristo, sino mostrar la conducta y el carácter de Cristo a todos aquellos que te rodean. Por eso somos cristianos. La palabra cristiano significa pequeños Cristos. Nosotros tenemos que ser justamente esos pequeños Cristos para hacer luz en medio de las tinieblas que nos está rodeando. En tercer lugar, siempre debes tener presente que Jesús te ama, no importando el momento de tu vida. Vamos a pasar por dificultades, situaciones, problemas, pero nosotros nunca debemos perder de vista que Él nos ama, que está con nosotros. Esto hace que tú te puedas mantener firme en tus acciones, que no puedas hacer cualquier cosa. Por eso, tú necesitas saber cuál es la voluntad de Dios para ti. A veces estamos tan, ¿cómo te digo?, involucrados en las cosas naturales que vivimos de manera natural. Pero si Dios me creó y me puse en esta tierra, debe haber una razón. Yo debo buscar esa razón. Yo debo pedir, clamar al Señor que me muestre cuál es la razón, cuál es mi propósito aquí en la tierra. Y a veces solamente la vida la estamos empleando en trabajar y trabajar para poder comer. Buscamos y nos casamos y tenemos hijos para tener sexo. Queremos las diversiones de la fiesta porque la vida es una sola y entonces el que la vive es que la goza. ¿Tú crees que Dios te creó para eso? Eso es lo que tenemos que comenzar a cavilar. Dios quiere que sepas que tú estás palpitando en su corazón y que Él tiene un propósito para ti. Por eso, Él quiere que tú te dispongas a vencer las cosas que te han vencido. Ahora, hemos podido ser vencidos por muchas cosas a lo largo del tiempo. Sí. Pero hay un momento en que tú dices no más. Y yo espero que hoy sea ese día para ti, en donde muchas cosas le digan no más, porque yo quiero que mi Señor me transforme. Yo quiero que mi Señor me convierta en la persona que Él quiere que yo sea, no en lo que yo creo, porque mi visión es tan corta que no logro ver más allá de mi nariz. En cuarto lugar, debes tener deseo ferviente de ser lleno del Espíritu Santo. El cambio y la transformación llega a través del deseo de pedir que el Espíritu de Cristo more en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado sea llenándonos a nosotros. Y esto no es simplemente, como te digo, palabrería, es una verdad que tú puedes descubrir. ¿Y cómo lo descubres? Cuando tú clamas, cuando tú pides, cuando tú le dices al Señor que tú quieres que Él te cambie, te limpie, te perdone y te llene del Espíritu Santo. Porque tú quieres que Él te guíe, porque tú necesitas que Él te hable, porque tú necesitas que Él te indique, porque tú deseas fervientemente hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad. ¿Me estás comprendiendo? Por eso cuando nosotros vemos a Jesús en el huerto, ¿qué estaba diciendo? Señor, no quiero esto, a mí no me gusta, pero no se haga como yo quiero. Que se haga tu voluntad. Porque es el Espíritu el que te está diciendo que detrás de aquella prueba, de aquella situación, Dios tiene para ti un galardón grande, maravilloso, que de otra manera no lo vas a obtener. ¿Me estás comprendiendo? Tú necesitas pedir, clamar, que te llene el Espíritu Santo. Y debes pedirlo permanentemente para que Él confirme esa transformación que Dios está haciendo en tu vida. Ahora, ¿sabes qué es lo más hermoso? Y al mismo tiempo lo más peligroso. Que todos estos asuntos dependen de nosotros.
Dios está dispuesto. Dios lo quiere hacer. Y te está esperando. Está esperando que tú decidas. No más ese tipo de celos dañinos y nocivos. Ahora yo quiero tener el celo de Cristo. Porque este celo me puede llevar a poder hacer en amor lo que antes no hacía. A poder ver las personas de una manera distinta que antes no tenía para ver. A poder comprender la palabra de Dios de una forma distinta porque ahora estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Si tú no te preocupas por ti mismo y tu crecimiento, nadie más lo va a hacer. Podemos orar y orar, pero si tú no decides, será justamente tu responsabilidad. Como conclusión, mis hermanos, escucha esto. El celo sin conocimiento de Dios se convierte en fanatismo. Conocimiento de Dios sin celo se convierte en indolencia. ¿Me estás comprendiendo? Si yo tengo conocimiento de Dios, entonces yo tengo que sentir celo por la verdad de Dios, porque si no defiendo la verdad de Dios, entonces soy indolente. Y defender la verdad de Dios no quiere decir atacar a la gente, simplemente yo defiendo la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. En tercer lugar, el celo debe obrar para corregir con amor y misericordia. Cuando nosotros tenemos celo de Dios, entonces lo usamos para corregir en amor y misericordia a las personas. No nos convertimos en jueces, somos médicos. Queremos sanar aquella enfermedad que tiene la persona, aquella forma de ser que tal vez no ha entendido. Le pedimos a Dios que nos use para que esta persona entienda lo que debe cambiar. Dios quiere cambiar nuestro carácter para usarnos, pero nosotros somos los que decidimos. Tus talentos se pueden acabar y se pueden agotar, pero tu carácter, el carácter que Dios está formando en ti, ese te va a perseguir o va a estar contigo hasta la eternidad. Mis amados, tenemos que pasar de ser esos celosos en nuestra naturaleza, ser esos Juanergues y convertirnos en hijos del amor, para que podamos manifestar ese amor de Dios aquí en esta tierra. Alrededor tuyo hay mucha gente que necesita ver en ti a ese Cristo lleno de amor y de paz, ese Cristo que tiende la mano para levantar al que está caído. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy por tu amor, por toda tu misericordia, por la verdad de tu palabra, Señor. Gracias te doy. Te pido que bendigas a mis hermanos. Te pido que en este día, Señor, llegues a cada uno de nosotros y nos llenes de tu gracia y de tu amor. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido un celo completamente equivocado. Hoy te pedimos, Señor, que sea el celo tuyo, Jesús, lleno de amor y de paz y de gracia y de bendición, para poder, Señor, bendecir a aquellos que lo necesitan. Que podamos marcar la diferencia, Señor. Nosotros queremos marcar la diferencia. Cámbianos, transfórmanos, moldéanos, conviértenos en las personas que tú quieres que nosotros seamos. En ti, Señor, nosotros descansamos. Padre, te pido por todos mis hermanos, bendíceles, cuídales, guárdales, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, bendice sus empleos, bendice sus labores, pero lo más importante, Señor, bendice su corazón, porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Guárdalos, oh Jesús. Pedimos, Señor, por todos esos pueblos, esos lugares que han sido estremecidos por ese terremoto, que tu paz, tu gracia y tu misericordia sea con ellos. Y que el amor de tantos cristianos que hay allí alrededor se haga sentir, haciendo la diferencia, mostrando que amamos en espíritu y en verdad. Padre, te doy gracias con todo mi corazón. En tus manos nos colocamos
Y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Que Dios te guarde y te bendiga. Unánimes juntos, en el nombre de Jesucristo, decimos amén, amén y amén. Por favor, comparte esta enseñanza con tus amigos de las redes, con todas personas, con lo que más puedas. Necesitamos que la palabra de Dios fluya. Necesitamos que se abran nuestros ojos. Una religión no nos cambia. Solo Cristo nos cambia para poder ser las personas que Él quiere que seamos. Amados, hasta siempre, bendiciones, un abrazo y que el Señor te bendiga.